¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana más a un nuevo capítulo del podcast de la Weekly. El programa donde repasamos toda la actualidad del multiverso eurovisivo. Repasamos todas las noticias de Eurovisión, Eurovisión Junior, las preselecciones nacionales. En directo, aquí os saludan en directo los miércoles a las 9 de la noche en Twitch. En directo repasamos la actualidad eurovisiva y luego ya el programa lo subimos en diferido el fin de semana. Me encanta cuando hablo yo en primera de plural. Como si estuviera aquí alguien editando y yo subiendo. Lo hago todo yo. El fin de semana lo subo para que podáis verlo normalmente los domingos. Ahí ya... siempre voy ahí con la lengua afuera intentando llegar al domingo por la mañana. En fin, vamos a repasar todas las noticias. Estamos muy cerquita de Eurovisión Junior, a falta de un mes. Hoy es 12 de noviembre, pues se celebra el 13 de diciembre. Ya han salido todas las canciones. Vamos a repasar aquí las noticias de las últimas canciones, pero también tenemos noticias de Eurovisión, preselecciones nacionales, etc, 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 etc. Muy bien, vamos allá. Ahora rapidito, que yo estoy incubando un resfriado precioso, me parece a mí, y la cama me está... La oigo desde aquí. Me está llamando a la cama y no la quiero hacer esperar. Oye, primera noticia de Eurovisión 2026, ya sí, relevante, buena, porque ya tenemos al primer representante oficial. Antigoni es la primera artista confirmada para Eurovisión Viena 2026. Pues nada, Antigoni Buxton se llama, es londinense, pero de raíces grecochipriotas. Ya sabéis, esto a Chipre le va mucho. Durante 2 años, por ejemplo, nos trajo a 2 australianos, pero también con orígenes chipriotas, tal cual. Esto es muy de Chipre. Londinense con raíces grecochipriotas. Es conocida porque ha participado en un reality que se llama Love Island UK, que yo creo que es esto, el Love Island no es como la Isla de las Tentaciones, ¿no? Un programa de ese estilo. Tiene más de 500.000 seguidores en Instagram y bueno, la música que hace es de mezcla pop, contemporáneo y le pone sonidos étnicos ahí, supongo, como para realzar las raíces chipriotas, ¿no? Es telonera de Eleni Foureira en su gira. Eleni, cariño, me cancelaste el concierto aquí en Barcelona 3 días antes. Eso no se me hace. Yo con la ilusión que tenía, que mira, no sé si venía Antigoni, la podíamos haber visto. Y bueno, y también Antigoni fue corista de la gira de Marina Sati. Tiene singles recientes como Sleeping Alone, Habibi y bueno, fusión e instrumentación chipriota con géneros contemporáneos. Yo todavía no lo he conocido. Después de que acabemos este directo aquí de la Weekly, continuaremos el directo haciendo un repaso de su biografía, escucharemos estos singles y muchos más, y supongo que ese Conociendo a también lo publicaré en YouTube en su debido momento, Bueno, lógicamente no tenemos la canción todavía. Chipre, últimamente, en los últimos años, siempre es como el primero en anunciarlo, corre, para luego se tira toda la temporada en silencio y acaba siendo de los últimos en publicar la canción. Entonces supongo que seguramente harán este año lo mismo, ¿no? Ha sido elegida internamente por un comité independiente que eligió entre 8 artistas propuestos por grandes discográficas, ¿vale? Entonces han tenido ahí trabajo con discográficas que les han traído 8 nombres y luego ya internamente han elegido al artista y la canción, que también ha sido elegida ya internamente. Dicen que el motivo del retraso del anuncio, porque el año pasado es que anunciaron al chiquín a Theo Ivan, lo anunciaron el 1 de septiembre. Dicen que el retraso ha sido por todo el jaleo de la participación de Israel, si sí o si no. Y ya han dicho, que eso también me hace mucha gracia, para ellos el jaleo no ha acabado. Entonces, o que ya al revés, que ya ha acabado. El jaleo ya ha acabado y entonces dicen, pues ya lo podemos anunciar.
En fin, ¿qué puedo decir? Este ha sido el anuncio oficial. Ya sí, ya tenemos lo interesante del anuncio oficial del canal de Eurovisión, es que así tenemos el cómo es la infografía, ¿no? El cómo es los visuales para el anuncio de este año y la musiquita característica que vamos a tener en los anuncios este año. Tin, tin. Muy chulo al final, las notitas ahí de Wasted Love, ahí el tin, 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 que siempre utilizan. Llevamos unos años en que las redes sociales para anunciar el artista se coge un poquito de la melodía del año pasado. Ahí esas campanitas del final la han utilizado. Visualmente, pues muy bien, muy chulo y recalcando mucho este 70 aniversario, el logo 70 aniversario de esta edición. Como os decía, Antigoni está siendo telonera de la gira de Eleni Foureira. En este vídeo anunciaba ella misma durante la gira. Gracias por esa suscripción de Rubén. Ella misma anunciaba que iba a representar a Chipre en Eurovisión 2026. Alabando a Foureira. Ahí la vemos, estilo total. Lo que esperamos de una diva chipriota, vamos. Total, pues lo que esperábamos de una diva chipriota de cara a Eurovisión, por lo menos ya hemos escuchado cantar en directo ahí, bailando, moviéndose y tal. Pelazo, supongo que la Foureira le habrá dado algunos consejitos de pelografía. Pues nada, muy bien. Aquí tenemos, recordar su nombre, Antigoni. La bichearemos un poco, investigaremos sus singles y a ver si la conocemos un poquito mejor. Pasamos a una entrevista reciente de la jefa de delegación francesa que... pero esto ya pasó el año pasado. Es que creo que fue justamente el año pasado donde ella misma dice... les choses et en même temps je suis très positive, donc je continue à y croire. 41 pays qui concourent, donc bien sûr une chance sur 41 de pouvoir gagner. Je pense que la persévérance fera qu'on y arrivera. Que anuncian que son 41 países. Esta tontería les pasó lo mismo el año pasado. Pero ¿para qué dicen la cifra 41? Es que pues eso, como dicen aquí los del Eurorincón, dice, podría tratarse de una cifra genérica, pero es que es muy específico. Que se pongan otra cifra en la cabeza. Que sea 37, 38, 41. Pero bueno, ahí está. Podrían ser 41 este año. Ya veremos. Noticia de Austria que nos comparte Luis Mesa, el presidente de la ORF, de la tele de Austria, se reúne con el presidente de Israel y con Lacan, justo en mitad todavía del debate que todavía no se ha celebrado en diciembre. Cero sorpresas porque si habéis seguido la Weekly semanas atrás, el presidente de la ORF, de la tele de Austria, ni corto ni perezoso, se posicionaba y decía que estaba deseando que Israel participara y posicionándose totalmente a favor de la participación de Israel. Siendo ellos los organizadores, nada neutrales, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Y ya directamente está claro el posicionamiento que están haciendo. Por su parte, Israel y Lacan claramente saben qué es lo que tienen que hacer y cuáles son sus prioridades y qué movimientos tienen que estar haciendo. Está claro que importarles
les importan. Más con respecto a la ORF, la semana pasada compartíamos un medio austríaco que filtraba los supuestos nombres de los presentadores de Eurovisión 2026. Bueno, oficialmente dicen que la decisión de quién moderará el Festival de Eurovisión 2026 aún no ha sido tomada en respuesta a esa filtración de esos rumores. Así que por ahora tenemos que esperar. Noticias de Macedonia del Norte, que según un acta de reunión del pasado 27 de octubre, el Consejo de la Tele de Macedonia considera que no deberían de participar en Eurovisión 2026 para permitir la preparación de una estrategia y regresar en 2027. Cito textualmente, según lo que dicen esas notas de esa acta, el Consejo en Macedonia opina no participar este año con el fin de posibilitar la preparación de una estrategia para participar en 2027. Indicaron que los costes de Eurovisión que hay para el presupuesto de este año, venga, que lo consigo. En los presupuestos para este 2026 que aparece Eurovisión son simplemente la tasa de la licencia de emisión. Entonces parece que no tienen previsto participar. Esto porque como la UER está llamando absolutamente a todo el mundo para que vuelva este año, pues no sé. Hombre, seguro que si le hacen una rebajita guapi, seguro que se animan y puede que participen. Pasamos a... Bueno, de Eurovisión ya sabéis que está todo bastante parado. Luego vamos a tener otra noticia que relaciona a España con Eurovisión, bastante interesante. Pero ya sabéis, hasta diciembre, hasta que no tengamos ese encuentro de delegaciones, esa reunión, difícil que tengamos alguna noticia así acerca de la participación de Israel o de según qué países. En fin. Pasamos al Junior. Chipre, Rafaela Panteli y Christos Georgiou publican su canción Away, que es la candidatura de Chipre para Eurovisión Junior 2025. Rafaela Panteli y Christos Georgiou fueron elegidos en las audiciones internas y la canción se seleccionó en un proceso aparte. La tele de Chipre recibió 20 temas para escoger el definitivo. Vamos a poner una mijina de la canción. Bueno, una canción donde hablan pues de las cosas que les gusta hacer, bailar, jugar al baloncesto, cantar. Esta es la candidatura de Chipre para Eurovisión Junior 2025. Han salido todas de golpe y porrazo porque tenían la fecha límite el 31 para presentar el dossier, la candidatura, la puesta en escena, y ya una vez que la han presentado han dicho pues ya publicamos todos. Todos de golpe y porrazo se han presentado esta semana. Armenia estrena Braveheart, la canción de Albert Armenakian para Eurovisión Junior. El vídeo pues muestra una estética inspirada en animación tipo Disney. Y bueno, la verdad es que es un vídeo muy bonito con una estrellita que guía al protagonista, que es el cantante Albert. El tema está en armenio y bueno, al final de la canción dedica una cita, que es el mensaje, el lema de la canción, ¿no? A todos los corazones valientes que nunca dejan de soñar. Mucha balada este año en el Junior, ya lo veréis. Subidón final y explosión. Ahí tenemos a Albert, el protagonista, y el lema que os comentaba: a todos esos corazones valientes que nunca dejan de soñar. Esa es la candidatura de Armenia. Han presentado
otra balada muy bonita, la de Portugal. Para Onde Vai o Amor, la canción de Inés Gonçalves para representar a Portugal en Eurovisión Junior 2025. Esta sería la 10ª participación de Portugal en Eurovisión Junior. Fue el año pasado, ¿no?, que se quedaron en segundo puesto. Y este año participan, lo llevan haciendo varios años, pues con el ganador de La Voz Kids, que es el ganador de La Voz Kids, el que acaba siendo el representante. Y pues eso, tenemos aquí a Inés Gonçalves con esta canción preciosa en un pueblo que no me acuerdo cómo era, pero el pueblo es precioso, ese pueblo lo quiero ir a visitar. Nada, una balada también muy sentida, muy bonita. Y una más, porque es que la verdad es que tenemos un montón de baladas este año en el Junior. Georgia presenta Shine Like a Star de Anita Abgariani, esta chiquina de 11 años que representará a Georgia haciendo de host, recibiendo al resto de candidaturas en su país. Ganó el concurso interno que tenían en la preselección nacional, el Ranina, y se convirtió en su representante y luego eligieron la canción. La canción es de Giga Kukianidze, que es su 15ª propuesta para Georgia en Eurovisión y se le da bastante bien. Por algo Georgia tiene el récord de victorias. Y el videoclip está grabado en Uplitsille con la orquesta infantil de Zakaria Paliashvili. El sitio la verdad es que es bastante original y bueno, ella ya veréis tiene un vozarrón impresionante. El sitio, como veis, es súper peculiar. Ahí va. Impresionante el vozarrón de esta niña, desde luego nos va a volar la peluca como lo haga así de bien en el Junior. Macedonia del Norte, Nela Macheska lanza Miracle, que bueno, que es la candidatura de Macedonia del Norte para Eurovisión Junior 2025. La música es de Lazar Zebetskowski y la letra es de Magdalena Czekowska, hermanos con historial en Eurovisión, Macedonia 2013, 14 y 19 y Albania 2020 y también en el Junior en 2019 y en el 2024. El tema habla de la luz que todos llevamos dentro, de la esperanza, el valor y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros podemos levantarnos y volver a brillar. Cada persona es un milagro a su manera. Bueno, Nela tiene 13 años, fue elegida tras audiciones. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de canción que lógicamente es un medio tiempo, es un baladón así como muy épico. En fin, pues nada, eso. Otro medio tiempo, baladita más. Y otra canción más. Croacia, Marino Bjork, es que son unos nombres muy complicados, va a cantar Snowy. Ya han estrenado el videoclip. Marino, que tiene 10 años y fue el ganador de The Voice Kids, de La Voz Kids en Croacia. Croacia, que regresa al Junior, no lo hacía desde 2000, no participaba desde 2014. Vale, más noticias del Junior. Bueno, ya tendríamos todas las canciones. Ah, hemos faltado la de Malta. Esa se me ha escapado. Ha habido noticia también, me acabo de acordar. Es que no la he visto todavía. No lo he visto todavía y por eso se me ha escapado en las noticias. Como no he visto el videoclip y no quiero verlo porque lo vamos a ver ahora en cuanto acabe el directo, Elisa Borg con I Believe, la versión definitiva y con animación tipo Disney, que también los de Disney, como sigan viendo esto, van a decir... alguien va a llamar a la puerta de Eurovisión Junior y va a decir, oye, los derechitos para hacer según qué imágenes. En fin. Bueno, Malta, que también ha publicado su canción para
para el Junior. La escucharé después del directo y así reacciono a ella. Más noticias del Junior. David Aladashvili y Liza Tsiklauri serán los presentadores del Junior 2025 en Tiflis. Estos serán los presentadores, solo 2 anfitriones. Él es pianista y presentador y director artístico del Tiflis National Youth Palace y es presentador del Ranina desde 2018. Y Liza Tsiklauri es periodista y presentadora y ha conducido eventos como los conciertos de Nochevieja, la apertura del Eurobasket 2022 y los premios Ciudadano de Honor en Tiflis. Pues estos van a ser los presentadores del Junior 2025. Ah, ese sí que tenía la noticia. Lo que pasa es que la tenía desordenada. Pues esto, que sí, que Malta, que la chiquina, Elitza Borg, ganó la Voz Kids y ahora pues ya conocíamos la canción, pero ya la ha hecho la producción definitiva y han publicado el videoclip, que es el que os he enseñado antes. Últimas noticias del Junior. Luxemburgo va a emitir en directo, aunque no participa, Eurovisión Junior. También Alemania y Lituania van a hacer lo mismo, no participan, pero lo van a retransmitir. Bueno, eso está bien, porque eso significa que todavía mantienen interés en el concurso. Y de Eurovisión Junior 2024, esta noticia donde el festival que celebramos nosotros el año pasado en Madrid ha sido nominado a los premios Iris, Mejor Producción de Entretenimiento. La organización de Eurovisión Junior 2024 en Madrid, de Radio y Televisión Española, compite a los premios Iris 2025 en la categoría de Mejor Producción de Entretenimiento. Los responsables nominados pues han sido Ana María Bordas como productora ejecutiva, Antonio Losada, José María Payueta, Pepe Payueta y Ana Ruiz, que es como directora adjunta de producción. La producción que corrió a cargo de Radio y Televisión Española, la OER y Sold Out, que es la productora. Yo creo que les quedó muy bien el programa y es la productora que se va a encargar este año de organizar el Benidorm Fest. Así que también, pues nada, muy buenas noticias. Ana María Bordas dijo un paso más en el esfuerzo que la cadena pública ha realizado en los últimos años para promocionar Eurovisión en España y dar más relevancia a nuestra música. Pues nada, a ver si tienen suerte y se llevan el premio, que la verdad que yo creo que el show les quedó muy bien y por eso me da esto también mucha confianza de cara al Benidorm Fest, sinceramente. Pasamos ya a noticias de preselecciones nacionales y vamos con noticias de España y de Eurovisión. En esta entrevista con la AEV, esta asociación, este club de fans de Eurovisión, han conseguido entrevistar a César Vallejo e hizo estas declaraciones muy interesantes. El compromiso de como Radio Televisión Pública creo que está súper claro, entonces veremos un poco lo que pasa y bueno, yo tengo que confesaros que yo querría ir o sea, me gustaría que las condiciones, ¿no? Se solucionaran, ¿no? Y nos dieran una base creíble como para poder participar en Eurovisión, pero si esas bases no están claras o no se producen, pues España no irá. Pues ahí lo tenéis. Esas declaraciones están a la espera de que establezcan esas bases y esas condiciones de participación, pero la postura de Radio Televisión Española pues sigue siendo la misma. Sí, en principio, lo que se puede entender de estas declaraciones es si Israel participa, nosotros no iremos. Y pinta todo. Que es mi postura, es mi opinión. Tiene toda la pinta de que Israel va a participar y tiene toda la pinta de que este año España no participará en Eurovisión 2026, lo cual yo ya también opino personalmente que me parece muy bien. Y ya está. Así que vamos a celebrar nuestro Benidorm Fest y RTVE a rescatar la OTI. O sea, tenéis una misión. César, RTVE, tenéis que rescatar la OTI. Ese será nuestro refugio. Más noticias. Noticias de Albania, las 28 canciones del Festival Ikenge 64, de donde saldrá el representante de Albania para Eurovisión, se publican el
viernes 21 de noviembre. Me pilla de viaje, a ver cómo lo hago para reaccionar, pero nos apañaremos. 21 de noviembre ya tendremos las canciones, ya sabemos los nombres, los títulos de las canciones, pero ya por fin tendremos las canciones. De Portugal nos compartieron esta publicación que confirmaban que el Festival de Canção 2026 ha recibido 660 canciones. Que ya, bueno, yo diría, bueno, aquí la cita, lo que dice la cita exactamente es: las 6 canciones están elegidas por el jurado de la libre submisión. Se refiere a las 6 de candidatura libre. Están totalmente elegidas porque si vemos aquí la siguiente noticia, ya tenemos aquí el anuncio de los compositores y artistas del festival, bueno, de compositores del Festival de Canção 2026. Estos son los compositores de las 16 canciones. 8 de invitación directa y 6 de convocatoria abierta. Esas 6 ya están elegidas, que son las que se refería la noticia anterior. Luego hay una por prueba de acceso y una elegida por Napa, que fueron los ganadores de 2025. Este año se han inventado esta forma de invitaciones y con el ganador y tal, ¿no? Los compositores invitados directamente por la tele portuguesa son André Amaro, Bandidos do Cante, Bateu Matu, Cristina Branco, Georgie Evalla, Inés Sousa y Marquís. Y luego los 6 seleccionados por convocatoria abierta han sido Agridoche, Francisco Fontes, Gonzalo Gómez, Jaquerao, Rita Díaz y Sandrino. Por Dinis Mota ha sido el que ha conseguido acceder a través de la prueba de acceso, y Nunca Mates un Mandarín ha sido supongo que es un grupo, una banda, han sido los invitados por Napa. Las semifinales del Festival de Canção serán el 21 y 28 de febrero y la final el 7 de marzo. Normalmente los compositores suelen ser también los artistas, pero bueno, ya eso ya lo veremos. Pasamos a Moldavia, que nos han publicado el reglamento de su camino hacia Eurovisión, ¿no? Han abierto ya las inscripciones para su final nacional, que quieren celebrar este año, y bueno, van a recibir candidaturas hasta el 7 de diciembre. Muy tarde como para luego tener seleccionados y luego querer hacer la final nacional, pero bueno. Los productores Sergei Orlov y Roman Burlaka evaluarán las entradas y revelarán los resultados tras cada etapa. Y esto es lo más importante. Y esto es lo más importante de esta noticia, porque claro, de la semana pasada ya os conté que este año van a hacer final nacional. ¿Cómo se llama el estadio? El estadio de Chisinau o algo así se llamaba, ¿no? Entonces, claro, decíamos, vale, final nacional en estadio y tal. Y era como, nos quedamos este año sin audiciones. Con lo que nos gusta unas buenas audiciones moldavas, ¿no? Pues dicen las normas que las audiciones se publicarán posteriormente en las plataformas de la tele de Moldavia. Es decir, vamos a poder disfrutar de nuestras grandes audiciones, pero no en directo, en diferido. Así que, bueno, todos contentos. Porque quedarnos sin unas audiciones moldavas no puede ser. Así que, en principio, vamos a poder disfrutarlas. Nuestra ración semanal de rumores y filtraciones de Aftonbladet apuntan a que Lila Aifaji, que es uno de los artistas de hip hop más populares de Suecia, pues que va a participar en el Melody Festival. Y su canción estaría coescrita por Edward Afzelen, que será también su debut como compositor en el Melfest. Y dicen también en el artículo que la tele sueca, la SVT, está planeando una rueda de prensa para el 2 de diciembre para presentar ya el cartel definitivo. Publicaron también en otra noticia esta semana diciendo que Juliet, que la banda de pop Juliet, que antes se llamaba J1,
y un artista indie pop llamada Alba Tank iban también a estar elegidos, pero enseguida corrigieron la noticia y quitaron a Alba Tank. Parece que alguien les dijo, oye, quitar esa noticia que es totalmente falsa. Tenemos ya la lista esta definitiva, ya tiene un total de 26 nombres de los 30. Suelen acertar un 90% de los nombres. Me han puesto ya definitivamente a los Atins aquí, lo cual me llena de orgullo, alegría y satisfacción que los Atins hagan su regreso en el Melody Festivalen y esperemos que acierten. Nada, tenemos nombres muy famosos, ya los hemos estado repasando durante todas las semanas. Saga, Meira Omar, Smash Into Pieces, Gretsula, Medina, Robin Benson, Jacqueline, Patrick Jean, en fin, y Sanna Nielsen, la representante de Eurovisión, ¿no? Así que nombres muy chulos. Ya vamos por 26. A ver cuántos aciertan este año. Pasamos a San Marino. Han anunciado este año también que el ganador del Tour Music Fest tendrá plaza directa en la semifinal de San Marino Song Contest. Ya lo hicieron el año pasado. Fue una chica, ganó el Tour Music Fest y consiguió una plaza de entre 250 participantes. Hombre, espero que no se la cobraran. A todos los demás les cobran 300 euros por participar. Entiendo que al ganador de este festival no le cobran por participar en las semifinales. Este Tour Music Fest se va a celebrar del 22 al 30 de noviembre con 650 artistas de 13 países. Una barbaridad. Pues nada, en principio, poco después del 30 de noviembre, digo yo, sabremos ya el nombre de un primer participante para el Dreaming San Marino o San Marino Song Contest o una boche por San Marino o como diantres lo quieran llamar este año, que yo todavía no me aclaro. Y luego más curiosidades, más noticias relacionadas con el mundo de Eurovisión. Kosovo, que ya sabéis que no es miembro de la OER, todavía no ha sido invitado ni a pertenecer a la OER y por lo tanto tampoco puede participar en Eurovisión, pero ellos celebran su propio Festivali Ikengues y si fueran parte de la OER y pudiesen participar en Eurovisión, Arsi Bako, que así es como se llama, sería la representante de Kosovo en Eurovisión. Vamos a escuchar un poquito de cuál es la canción ganadora del Festivali Ikengues de Kosovo. Mucho escenario, mucha pantalla para una persona sola quita en el escenario. Estos son de grande, ande o no ande. Totalmente. En fin. Oye, una noticia que no he puesto aquí, porque ya os lo dije la semana pasada. Recordar que ya está abierto la votación para el IESI 250, que no se os pase, como seguro que me pasará a mí. Pero ya podéis votar por el IESI 250. Lo que ya tenemos son los resultados del National Final Countdown 2025, la 9ª edición de la encuesta para Eurocuriosos, donde votamos por cuáles han sido nuestras actuaciones de preselecciones de toda la historia, de todas las preselecciones de todos los países, cuáles han sido nuestras canciones favoritas que no ganaron Eurovisión. Esta ha sido la 9ª edición. Y ha habido más de 10.000 votos individuales de récord histórico y la procedencia de votaciones ha sido un 65% de Europa, un 22% del resto del mundo y un 11,6% de Australia. Tengo aquí datitos que os puedo compartir de cómo han sido los resultados. Pues aquí veis, el ganador ha sido Annalisa. Otro año más, ya ganó el año pasado. Vuelve a ganar Annalisa con Sinceramente y vuelve a conseguir el número 1. Repiten también número 2 posición los Kuma de Finlandia con Elio Vaimainen. Y Goldilocks con Madoff de Finlandia es la canción de este año, de 2025, que consigue la posición más alta, tercera posición.
Y esta noticia que me parece impresionante. Loco Boombox de San Marino sube 10 puestos. El año pasado estaba en la posición número 14. Fue el artista español mejor posicionado dentro del NFC 100. Y este año vuelve a ser el artista español mejor posicionado, pero ya incluso en un cuarto puesto. Ha subido 10 puestos. Loco Boombox con En Forma es la canción número 4 de todas las actuaciones, de todas las performances de preselecciones de Eurovisión favoritas por los eurocuriosos. Una maravilla. Loco, te he escrito por Instagram para compartirte la noticia. Yo no sé si estás de vacaciones, pero yo no sé si se ha enterado. No sé si se ha enterado. Escribirle y se lo decís. Keino con Monument bajan del 3 al 5. Erika Bigman con Chicholina, pues aupada también por su participación este año, pasa del 12 y sube al 6. Mahmoud con Tutagol pasa del 4 al 7. Los polacos Shwada y Nichos entran con su canción de este año en el 8. Lorin con Statements baja un puesto y se queda en el 9. Y Sara Sipola con Pascana baja del 5 al 10. Hicimos un vídeo repasando todas las posiciones, un poco así. Supongo que lo publicaré en YouTube, pero bueno, para que veáis pues, las canciones españolas. La más alta que tenemos nosotros en este ranking es en el 23, Rigoberta Bandini, 44 Tansugueiras, 52 Vico, 74 J. Cabello, 79 Angie Fernández, 91 Agoney y 98 Blanca Paloma con Secreto de Agua. A nivel de número de canciones por país, pues Suecia tiene 44 dentro del top 100, Italia 30, Finlandia 24, Noruega 15, Estonia 14, Alemania 13 y España perdemos 3 canciones y nos quedamos con 12 dentro del 100. Finlandia este año ha subido 6 canciones demostrando la buena salud que tiene su UMK. Noruega ha perdido 4 canciones y Lituania, por ejemplo, ha perdido 8 canciones. Ha sido un poco el batacazo. Pero otros que han ganado mucho pues han sido Portugal, que también este año pues, han tenido un buen festival y eso se ha notado. Y Letonia, que también sube con 5 canciones. Muy, muy interesante. Repasar el listado completo porque son no solo 100, sino tienes una lista de 250 canciones súper interesantes de preselecciones anteriores y seguro que descubres música muy guay. Lo organizan la gente de los australianos, la gente de Ausivisión. Y mi última recomendación es que streames y que escuches Pirámide Violeta, que ya la tienes publicada, que es la canción de Mawot con Vocalísima. Fue la canción que prepararon conjuntamente para presentarse al Benidorm Fest y que al final no fue elegida. Así que vamos a escucharlo un poquito. Streamearla, que está muy chula, muy divertida. Pues nada, Eurocuriosos, estas han sido todas las noticias de la semana. Muchísimas canciones, ya tenemos todas las canciones del Junior, rumores, fechas ya para preselecciones nacionales que ya empezarán a arrancar. Y bueno, a falta de ya de 3 semanas para saber, en principio creo que era el 5 de diciembre, esa reunión de la UER donde pues se anunciará sobre la participación de Israel y por tanto de España. Me dejas en comentarios pues cuál ha sido la noticia que más te ha gustado, que más te apetece comentarme. Dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que estaremos comentando, cosas del Benidorm Fest, del Junior, absolutamente de todo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar aquí, un beso muy fuerte, te espero la semana que viene. Chao, chao.